Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre una trilogía bastante peculiar. Una trilogía que, por no decir, es algo extraña por lo que pasó con su escritor. Tiene dos adaptaciones, el primer libro y los otros dos libros nada más tienen una. De hecho, la razón por la que estoy haciendo esta reseña es porque mi película favorita de David Fincher está adaptada directamente de este libro. Me refiero al primer volumen de la saga Millennium, escrito por Stieg Larsson, con el título de Los hombres que no amaban a las mujeres, siendo este el thriller que, entre comillas, lo lanzó a la fama. Hay una historia muy interesante detrás de la publicación y detrás del escritor Stieg Larsson. Él no pudo alcanzar a ver el éxito que fueron sus novelas, puesto que falleció en el año de 2004 de una manera muy inesperada, cuando iba a entregar el tercer volumen, o bueno, el manuscrito del tercer volumen a su editor para que hicieran algunos cambios. Entonces, Stieg Larsson ya había escrito los 3 libros, pero no vio ninguno publicado. Entonces, él murió de un infarto del corazón, de un ataque cardíaco, y es bastante extraño, porque en algún punto de la historia un personaje sufre algo similar. Entonces, miren, dejando eso de lado, tengo que decir que Millennium se convirtió en uno de los thrillers más especiales y uno de los libros más interesantes que he podido leer este año y otros años. Y la verdad, la única adaptación que he visto hasta el momento es la versión de David Fincher. Hay una versión sueca con varios actores igual bastante reconocidos, pero honestamente, como tengo fresco este libro y le tengo un gran amor y un gran respeto a la película que hizo David Fincher, no sé si en algún punto cercano vaya a ver esa película. Probablemente sí, pero ya sería muchísimo después. ¿De qué trata el libro de los hombres que no amaban a las mujeres? La historia parecería sencilla entre comillas, pero créanme, en definitiva no lo es. Mikael Blomkvist, un periodista sueco, editor de la revista Millennium, ha caído en desgracia al perder un caso en contra de la compañía Wenström, en un afán por destapar acciones fraudulentas. Su vida va en declive poco a poco. Su papel en la revista se ve reducido drásticamente. Replanteándose muchas cosas, Mikael recibe una llamada. Henrik Banger, un empresario retirado, solicita a Mikael que investigue un caso muy especial, usando la excusa de crear una crónica familiar, a cambio de resucitar su carrera periodística y destruir a Wenström. Investigar qué pasó en 1966, cuando Harriet Banger, la sobrina de Henrik, desapareció misteriosamente de la isla donde se encontraba. ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasó con Harriet? ¿Cómo sucedió esto? Son el inicio de la turbulenta historia que Mikael deberá destapar con un poco de ayuda de Lisbeth Salander, una hacker muy especial. Tomando en cuenta esto como punto de partida, quiero empezar con las cosas buenas que tiene Millennium, o bueno, el primer volumen de Millennium. La primera cosa son los personajes y fue lo que sorpresivamente fue lo que me enganchó. Como ya había visto la película, medio me imaginaba por dónde iba a ir la historia, hacia dónde iba a ir y cómo iba a acabar. Eso sin problema era casi similar a lo que vi en la película de David Fincher. Pero los personajes, como casi siempre suele suceder en todas las adaptaciones cinematográficas, se ven reducidos o no tienen tanta complejidad o tanta profundidad como sí lo tienen en el libro. Y en este caso los personajes me resultaron espléndidos, puesto que están excelentemente bien definidos. Mikael es un periodista que quiere ver de nuevo su carrera en un punto álgido, pero sabe que hay cosas que son imposibles de hacer dentro del caso de Harriet Banger, y está consciente de eso, y se lo hace ver a Henrik. El detalle es que Mikael de una forma u otra lo acepta. Su moral es en cierta forma ambigua. A veces puede irse por el lado completamente justo y recto de las cosas, y por otro en muchas ocasiones parece irse por un lado un poco más oscuro, un lado un tanto más gris. La forma en que ama, la forma en que se comporta, teniendo una hija pero no siendo un padre cercano, teniendo una aventura, un romance de ya casi 20 años con su amiga Erika,
Es algo bastante interesante y es algo muy peculiar de él, puesto que no es el típico héroe, de hecho ni siquiera se podría considerar uno, solamente es un periodista que quiere ver de nuevo su carrera en un punto muy, muy alto. Y ese es el detalle, porque sí lo quiere hacer, pero se encuentra con muchos dilemas, y conforme va tratando de resolver el caso de Harriet, se va topando con cosas que lo hacen dudar, que lo hacen avanzar o lo hacen retroceder, lo que causa una emoción bastante interesante hacia el lector. El segundo personaje más interesante y la otra protagonista es Lisbeth Salander. Ella es una mujer completamente cerrada al mundo, pero aún así es bastante especial. Ella se cierra al mundo y el mundo se cierra a ella. Su apariencia yo creo que no sería la más atractiva en estos días y tampoco creo que sea la más vistosa. Si bien en cierta forma ella tiene una personalidad propia, lo mantiene muy oculto. Sus sentimientos y sus emociones son algo que ni siquiera ella conoce y se las tiene muy guardadas. Pero a pesar de todo esto, logra sentir una empatía muy grande con Lisbeth Salander. En muchísimas ocasiones toma las situaciones en sus manos completamente, sin pedir permiso, puesto que ella trabaja para una agencia de Dragan Armansky. A veces ella se olvida completamente del mundo y hace lo que quiere. Hay unas partes bastante fuertes y bastante tétricas con ella que sí llegan a perturbar al lector, pero nos hacen sentir una cercanía con ella, puesto que nos damos cuenta rápidamente qué clase de mujer es y lo que puede hacer dentro de esta historia, adelantándose en muchísimas ocasiones a las investigaciones, demostrando que sí, es una genio, pero que está muy cerrada al mundo. Y eso resulta algo bastante extraño. Ese es un espectro muy interesante en donde se mueve Lisbeth. A veces la amas o a veces la odias a tal punto que quieres ahorcar. Pero el detalle es que de una forma u otra sientes empatía. Ya sea de un lado o del otro, sientes empatía por ella y la entiendes. Pero eso ya creo que varía un poco más respecto a los lectores. Respecto a los banger, tenemos muchísimos banger. Martin, Henry, Claret, bueno, etcétera. Y cuando digo etcétera, son muchísimos etcéteras. En general, la familia Banger es bastante extraña, es bastante peculiar, puesto que no son la familia perfecta. O sea, hay algunos atisbos de nazismo por ahí, hay atisbos de otras cosas bastante perversas que lograron cometer estas familias hace muchísimas generaciones. ¿Qué es lo que vuelve loco Henrik? Es lo interesante. Y en el prólogo, luego podemos sentir en cierta forma una cercanía bastante peculiar con este hombre, puesto que está desesperado por saber qué es lo que pasó, está desesperado por realmente encontrar la respuesta a todas sus preguntas. Martin resulta ser un empresario que es bastante competente, pero que no logra dar en el clavo muchísimas ocasiones, lo que ha llevado al grupo Banger a un declive bastante grande. Las relaciones que tienen entre ellos, cómo se aman, cómo se llegan a odiar, cómo se desprecian, quiénes pueden llegar a ser los principales sospechosos, en fin. Hay muchísimas cosas dentro de la familia Vanguard que no se pueden ignorar y que están ahí constantes, lo que nos hace sentir, en el mayor de los casos, un desagrado completamente hacia esta familia y en muy pocos una cercanía llegando a rozar en lo humano. El detonante de esto es resolver un misterio. El detonante es saber qué pasó con Harriet Vanguard, o al menos una parte del libro. Me gusta muchísimo el misterio, tanto en la película y en el libro, pero en el libro tengo que admitir que sí se llevó un poquito más de mi atención y sí me dejó más impresionado, a pesar de que ya sabía cómo iba a resolverse y cómo iba a acabar. No es un misterio del estilo Agatha Christie, donde se va investigando partes por partes y al final todos se sentan en una salita para escuchar el veredicto final del detective en turno. No, definitivamente no. Este es un misterio más extraño, es un misterio completamente diferente a lo que uno podría imaginarse dentro de las novelas de thriller detectivescas o de misterio. Incluso tenemos que remarcar que hay muchísimas cosas que no tienen sentido dentro del mismo. Se va muy por encima de casos de desapariciones, puesto que hay muchísimos detalles de por medio que complican la investigación, que complican la trama y que hacen que realmente los personajes estén en un callejón sin salida. Estamos hablando de un caso que se quedó sin resolver hace casi 40 años, o al menos en el punto en donde estaba, puesto que en este punto ya serían casi 58 años exactamente. Entonces, no. Causa muchísima angustia, causa muchísima desesperación. Pero lo peor de todo
y lo digo en un buen sentido, bueno, mal buen sentido, es que está inspirado en cosas reales. Cada parte de la historia de Millennium abre con una cita, con algún dato bastante perturbador respecto a las mujeres solamente en Suecia. Y tomando en cuenta que Stieg Larsson fue un periodista, al igual que Mikael, pudo haberse topado con cosas similares a esto. Y el hecho de que muchas de estas cosas puedan o estén inspiradas en cosas reales hace más tétrico el libro. No lo hace como una novela sobrenatural, lo hace como una novela normal, dándonos ese aire de que realmente estas cosas pasan allá afuera. Y eso es lo que lo hace terrorífico y triste para mí. Pero aún así el misterio fue una de las cosas más espléndidas dentro de este libro. El libro es bastante fuerte y bastante crudo, lo que hace que nos envolvamos más y más en la historia, haciendo que nos tomemos en serio todo lo que pasa con los personajes y con la historia en general. Se va un poquito más arriba cuando empezamos a investigar, cuando ya realmente estamos viendo toda la perspectiva y todas las cosas que han pasado en este lugar. No solamente nos limitamos a desvivimientos, sino que también a otro tipo de torturas, a otro tipo de búsquedas. Es bastante fuerte, es bastante perturbador y en cierta forma eso lo volvió más interesante y entre comillas agradable. Algo que tengo que agradecer demasiado y que me hizo prestar más atención a este libro fue la cantidad de detalles a las que estamos sometidos. Fechas, lugares, personajes, momentos, en fin. Eso es solamente por decirlo de una forma muy burda y muy superficial. Y si no tenemos todos los detalles y todas las cosas, cuando ya estamos llegando a la recta final, muchísimas cosas, tanto del caso de Harriet y del caso Wennestorm, van a quedar muy en duda. La escritura de Stieg Larsson resultó, junto con la traducción, bastante divertida. Fue bastante fácil y bastante digerible leer el libro. No es un complejo, no utiliza un lenguaje súper complicado, súper complejo y súper elaborado. Es bastante sencillo y no mete tantas cosas sin importancia a la narrativa. El libro sí tiene unos peros, como el que se desvía muy drásticamente de la historia, porque hagan de cuenta. La historia en general, bueno, o las dos historias que nos quiere contar es la del caso Wenström y la de Harriet. Entonces vamos adentrándonos poco a poco en ambos, primero en el de Wenström y posteriormente en el de Harriet. El detalle es que hay un punto de las historias donde Stieg Larsson se desvía de la historia principal para contarnos datos o curiosidades como que de Suecia y de todos los datos que había en ese entonces. Y el detalle es que no se siente tan bien cuando eso pasa, porque sí se siente que salimos muy feo de la historia, dándole páginas extra al libro sin realmente mucha necesidad o sin que realmente lo mereciera. Esto lleva a que el libro en unas partes se llegue a estancar por casi 100 páginas. Estamos hablando de un libro de 680 páginas, lo que representa una buena cantidad de páginas que se desperdician un poquito en el relleno. El ritmo en general es bastante malito. No quiero decir que el libro no se disfrute, porque sí tiene puntos álgidos, tiene puntos bastante buenos, pero el detalle con esto es que hay partes que son extremadamente lentas. Yo las primeras páginas, las primeras 100, la primera vez que lo leí, lo dejé porque dije, esto no me está llevando a nada, no me está interesando mucho y realmente no creo que pueda aportar algo más allá. Entonces lo dejé descansar y posteriormente cuando lo volví a regresar pensé lo mismo. Hay unas partes que realmente no llevan a nada. Son partes muy lentas que son necesarias, sí, pero que no aportan mucho. Y también cuando llegamos a puntos bastante álgidos de la historia, va demasiado rápido que no se disfrutan como debería ser. Y esto se entiende porque pues es el punto álgido, lógicamente tiene que ir rápido, tiene que causar adrenalina al lector, pero no lo hace de la manera correcta. Y sí en muchas ocasiones es como que, ok, esto pasó demasiado rápido que no significa tanto como se supone debería significar para la historia y para los personajes como lo fue para mí. El detalle con las tramas de Harriet y del caso Wenström es que se sienten muy diferentes la una de la otra. A pesar de que en algún punto sí pueden llegar a tener una concordancia, realmente no se sienten homogéneas y sí se siente que están muy dispersas esas tramas, lo que en muchas ocasiones sí me llevó a pensar que estaba leyendo dos libros diferentes. En conclusión, esta es una excelente novela negra, es una excelente novela de thriller y de misterios. Si quieren algo completamente fuera del molde, les recomiendo esto.
Es crudo, es bastante fuerte, es bastante grotesco y lo peor, mejor de todo, es que está entre comillas inspirado en lo que pasa en nuestro mundo del día a día. La pluma de Stieg Larsson resultó bastante agradable, resultó bastante divertido. Los personajes son el mejor fuerte del libro. El ritmo muchas veces puede llegar a jugarle en contra, pero en general es un muy, muy buen libro, no solamente para que te la pases bien, sino porque créanme, va a haber muchísimas, muchísimas cosas que se les van a quedar de esta novela en sus conciencias y en ustedes mismos. Esta es una de esas novelas que amas y que quieres volver a ella una vez que la termines. Pero bueno, esto es lo que a mí me pareció. Los hombres que no amaban a las mujeres. Después les voy a traer los otros 2 libros de la saga de Millennium. No sé si les vaya a traer los otros 3 que se escribieron después de la publicación de estos, pero es algo que ya veré. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.